Vamos a entrar en esto y quiero empezar leyendo la introducción del tema y dice de esta manera: puedes conocer algo verdadero y vivir como si fuera falso. Puedes saber que Dios es tu Padre y vivir como un huérfano. Saber que Cristo es suficiente y vivir buscando la aprobación de otros. Saber que Dios tiene cuidado de ti y vivir dominado por la ansiedad. El problema no siempre es que desconozcamos la verdad. Muchas veces conocemos la verdad, pero todavía no vivimos la realidad de esa verdad. Por eso Jesús no solamente nos dejó enseñanzas verdaderas, nos dio algo mucho mayor, nos dio al Espíritu de verdad para habitar dentro de nosotros. Y su obra no consiste solamente en enseñarnos qué es verdad. El Espíritu nos revela a Cristo, quien es la verdad, para que su realidad se convierta en nuestra realidad. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Juan 14:6 dice lo siguiente. Están muy serios, espero que se puedan conectar con esto pronto. Juan 14:6 dice lo siguiente: Jesús les contestó o le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Algo que nosotros sabemos, enseñamos, este texto es un texto muy, muy conocido. Y sabemos que Cristo no solamente enseña la verdad. Cristo no es solamente alguien que enseña la verdad, no solo dice la verdad, sino que Él dice: yo soy la verdad. Y creo que a veces ese tipo de conceptos, cuando no profundizamos, pueden quedarse solamente en eso, en conceptos en nuestra mente, pero no en realidades. El problema de la iglesia, el problema de los creyentes el día de hoy es que podemos conocer muchas verdades. Creo que podemos estar confundidos de repente con ciertas mentiras, pero también conocemos muchas verdades, y el problema es que a veces esas verdades, aunque lo son, no necesariamente son verdad para nosotros. Y ahí es donde está el problema. Como lo decía en la introducción, yo puedo decir: yo sé que Dios es mi Padre, pero sentirme huérfano de todas maneras. Así que aunque eso sea una verdad, no es verdad para mí. Y ese es el tema, ese es el conflicto, y esa es la situación que la gente vive el día de hoy. Por eso es que nuestra fe muchas veces se ve deteriorada, se ve minimizada, se ve afectada. Por eso tenemos una fe debilitada en muchas cosas, porque aunque conocemos conceptos que son verdad, no necesariamente son nuestra verdad. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere cambiar en nuestras vidas en esta tarde. Yo espero, tengo mi corazón en esto. Le he pedido al Espíritu Santo, les he estado orando para que Él nos ayude a vivir las realidades de Cristo en nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Ok. Entonces sabemos ahora que la verdad es una persona, la verdad tiene rostro, la verdad es Jesús. Jesús es la verdad. Esto es raro porque si hablamos filosóficamente, pues decir que la verdad es una persona genera muchos conflictos. Nosotros regularmente, cuando escuchamos la verdad o hablamos de la verdad, nos referimos a conceptos, nos referimos a pensamientos, nos referimos quizás a datos. Pero decir que una persona es la verdad, no que solo sabe o enseña, sino que es la verdad, es un conflicto mental. Entonces, ¿qué significa esto de que Cristo es la verdad? ¿Y a dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo para entender esto? Esto es trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿ok? Escuchen lo que dice Colosenses 1:16 y 17. Dice esto: porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. ¿Por medio de quién? De Cristo. Tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. O sea, en otras palabras, este pasaje está diciendo que Jesús es la clave de todo. Si a Cristo lo sacamos de la ecuación, todas las cosas pierden sentido. ¿Ok? Eso es verdad. Es una verdad bíblica. Ahora, que eso sea verdad para mí es otra historia. Pero la Biblia me está enseñando la verdad y me está diciendo: Cristo, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, incluyéndonos a ti y a mí.
Tú fuiste creado por medio de Él y para Él. Yo no fui creado para mí, fui creado para Él. Y Él me creó. Y eso es algo que yo tengo que empezar como a aterrizar en mi vida, porque le va a dar sentido a todo. Este pasaje nos enseña algo importante, que Cristo no solamente es verdad en las atmósferas o esferas de espiritualidad. Porque las personas, cuando escuchamos dentro de la iglesia que Cristo es la verdad, podemos pensar que es la verdad, pero lo enfocamos en cuestiones espirituales. Lo que tiene que ver con Dios, lo que tiene que ver con la iglesia, lo que tiene que ver con lo que yo hago para Dios, lo que tiene que ver con mi vida de fe. Pero la Biblia no dice eso, lo repito. Dice, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe. Así que Cristo es la verdad en todas las cosas. Esto implica toda mi vida, no solamente mi vida de fe, implica toda mi vida, implica todo lo que soy, todo en lo que me muevo. Él es dueño, Él es central, Él es supremo en todas estas cosas, todo el tiempo. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Cristo no es solamente la verdad en la iglesia, no es la verdad de la oración, de la salvación o de nuestra espiritualidad. Todas las cosas fueron creadas por Él. Todas las cosas fueron creadas para Él. Todas las cosas subsisten, se sostienen en Él. Todas. Tus finanzas, tu familia, tu salud, tu intelecto, tu capacidad de trabajar, tu capacidad de relacionarte, todo fue creado, es para Él y se sostiene en Él. Así que si Cristo sale de la ecuación, empieza a venir el caos. Todo se descontrola. Y esa es la razón por la cual muchos de nosotros, aunque conozcamos verdades bíblicas, nuestra vida no está donde tiene que estar. Porque aunque Cristo es la verdad de todas las cosas, hay áreas en mi vida donde yo no estoy viviendo su verdad. ¿Tiene sentido? Esto quiere decir que mi familia encuentra su verdad en Cristo. Tu familia encuentra su verdad en Cristo. Tu persona encuentra la verdad en Cristo. Si Cristo es sacado de mi familia, otras cosas van a gobernar a mi familia. Y no estoy hablando de la religión, no estoy hablando de que digamos, es que somos una familia cristiana. Eso, queridos, hasta a este punto, eso ya no es suficiente. Hace muchos años, cuando llegamos a la fe, decir que alguien era cristiano era garantía de algo. Pero conforme ha pasado el tiempo, esa garantía ha ido manchándose y se ha ido perdiendo. Así que el día de hoy decir algo como somos una familia cristiana ya no dice nada. Debería enseñar algo, pero desgraciadamente ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque no es suficiente con decir vamos a una iglesia cristiana, creemos en Cristo, todos hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, todos creemos en la Biblia, leemos la Biblia, todos oramos, qué bueno. Mientras todo eso que leemos en la Biblia, las verdades, no sean aplicables a nuestra vida, no hay nada de diferente. Así que nuestra familia cobra sentido en Cristo. Mi identidad encuentra su verdad en Cristo. Mi cuerpo, tu físico, mi físico, encuentra pónganme atención acá, dejen allá a Julio, véanme a mí, gracias. Gracias, hijo. Mi cuerpo encuentra su verdad, su propósito, ¿en dónde? En Cristo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Fue creado por Dios. Y fue creado para Él. Mi cuerpo fue creado por Él y para Él. Y en Él se sostiene. Si hoy pude levantarme de la cama sin ningún tipo de pesar, no sé cuántos les ha costado trabajo levantarse de la cama alguna vez, por algún tipo de dolor, por dolor, no por flojera. Unos dicen, pastor, a mí todos los días me cuesta trabajo. O sea, ¿no? Pero quizás a alguno de ustedes le ha pasado algo así como que te levantas, te quieres levantar y de repente tienes un dolor en la espalda. ¿Alguien le ha pasado eso y no te puedes mover? Y entonces dices, bueno, todo tu sistema nervioso, la circulación, tu sistema digestivo, el funcionamiento de tu cerebro, la motricidad, el poder tener
una coherencia en el sentido de que mi cerebro envía una señal y mi cuerpo pueda coordinar, está sostenido por Él. Si Jesús sale de ahí, mi cuerpo pierde su propósito. Por eso el apóstol Pablo dice algo como esto. Dice, ahora yo les pido en Romanos 12:2, les pido que sean, Romanos 12:1 y 2, dice, les pido que sean un sacrificio vivo para Dios. No necesitan como matarse, desangrarse, sino que ahora vivan para Él, porque su cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. ¿Estoy siendo claro en lo que digo? Hay algo importante que el pecado hizo en nuestras vidas. Romanos 1:25 dice esto. Bueno, antes de pasar a eso, me gustaría que pusiéramos la primera imagen, por favor. La primera imagen, esa, ahí está, por favor véala. Espero que alcance a verla. Y la pregunta es, ¿qué está en el centro de tu vida? El pecado no siempre elimina a Cristo, muchas veces lo convierte en un planeta más alrededor del yo. ¿Sí? El pecado no siempre va a anular a Cristo, sino que va a generar una distorsión de quién es Él en mi vida. En el momento que el pecado distorsiona a la persona de Jesús en mi vida, Jesús se convierte en algo más para mí. Aunque Él siga siendo quien es, en mi concepto Él sigue siendo otra cosa. Y entonces nuestra vida se parece a esto, ¿no? Yo estoy en medio, yo soy el sol de mi planeta. No sé cuántos de nosotros nos sentimos el sol de nuestro planeta. Pero así vemos, muchas veces decimos, no, pero la realidad dice otra cosa, porque nuestra conducta refleja que sí nos sentimos el sol de nuestro propio planeta. Somos las personas más importantes. Yo soy lo más importante para mí. Entonces yo soy el sol. Y entonces alrededor de mí gira la aprobación, el trabajo, el placer, el futuro, mi ministerio, mi familia, el dinero. Todo gira alrededor de mí. Esto es problemático, porque estamos hablando de gente que es bastante narcisista, lo cual ya es un problema en sí. Ser narcisista es algo que se debe atender, porque una persona narcisista no tiene amor para nadie más que para sí mismo. Si alguien conoce la historia de Narciso sabe a lo que me refiero. Se amaba tanto, se gustaba tanto, que terminó viéndose reflejado así en agua. Se vio reflejado y se amaba tanto que se quiso abrazar a sí mismo y terminó ahogado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de vivir así? Ansiedad cuando algo se mueve del lugar, algo sale de mi control, me pongo ansioso. Frustración cuando no obtenemos lo que esperamos. Vacío porque nada creado puede llenar el lugar del Creador. Y Colosenses 1:16-17, lo que estábamos leyendo, que todo fue creado por medio de Él y para Él y todas las cosas en Él subsisten. Entonces yo debería vivir más bien en esta realidad de este lado, donde Cristo es centro y supremo en todo. Y entonces todas las cosas encuentran su lugar alrededor de Él. Cuando yo saco a Cristo de allí, cualquier otra cosa puede tomar ese lugar. Puedo ser yo, puede ser el dinero, puede ser cualquier otra cosa. Pero cuando Cristo es el centro de todo, mi familia toma su lugar correcto. El dinero toma su lugar correcto. La aprobación, el trabajo, el placer, el futuro, el ministerio, todo empieza a tomar su lugar correcto. ¿Por qué? Porque quien está realmente en el centro es Jesús. Ahora, yo puedo decirles, ¿alguien aquí cree que Cristo es Rey y Supremo en todas las cosas? ¿Sí lo creemos? Quiero ver manos levantadas. Ok. ¿Y eso es verdad para ti? No me digas sí. Mírate. Observa tu vida. No es una respuesta que me tengas que dar a mí. Es algo que tienes que ver en el espejo. Porque tú puedes decirme a mí, sí, Cristo es centro y supremo en mi vida. Pero mi vida no lo refleja. Entonces no lo es. Aunque eso sea una verdad eterna, que Él lo es, en mí no es una realidad. Y por eso estoy en problemas. Por eso estoy ansioso, por eso estoy enfermo, por eso me pasan muchas cosas. Porque no es una realidad para mí. ¿Cuál es el resultado de que Cristo realmente sea esto en mi vida? Pues que tengo paz porque Cristo es nuestro fundamento. Gozo porque cada área encuentra su propósito en Él. Plenitud porque somos creados para Él y en Él tenemos todo. ¿Sí? La verdad restaura a Cristo al centro. Él es el origen, el propósito y el sostén de todas las cosas. ¿Esta imagen te ayuda un poquito? Ok. Entonces, todo esto es ¿para qué? Para que tú y yo podamos darnos cuenta
de cómo debería estar nuestra vida. Y mi trabajo como pastor es enseñarte lo que la Biblia enseña, la verdad del Evangelio, pero el Espíritu Santo quiere que esa verdad que yo te estoy enseñando se convierta en realidad en tu vida. Hay muchas cosas, de hecho es algo que pasa muy comúnmente. Nos acercamos a alguien o alguien se acerca a nosotros en medio de un problema, quizás algún creyente, y tú le empiezas a decir, bueno, la Biblia dice, y la persona te dice, sí, yo ya sé. Ya sé lo que dice, porque conocemos esa verdad en concepto, pero no es una realidad. Porque si fuera una realidad, la persona no estaría en esa circunstancia. ¿Tiene sentido? Ok, sigo adelante. Entonces, Cristo es la verdad en todas las cosas. Yo te decía hace un rato algo que es fundamental. Romanos 1:25 dice esto. Esto está brutal. El apóstol Pablo escribe esto y dice, cambiaron la verdad. Escuchen lo que dice. Está hablando acerca de la humanidad cayendo desenfrenadamente en picada. Y dice esto, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. En otras palabras, hemos distorsionado la verdad acerca de Dios. La humanidad pues en esta situación pecaminosa, en esta identidad de pecado, en esta conducta pecaminosa, naturaleza pecaminosa, el ser humano tiende a distorsionar la verdad de quién es Dios, al grado de que cada uno de nosotros de repente tenemos una imagen de Dios diferente a la de otras personas. Y mientras unos con un texto dicen una cosa y afirman una cosa acerca de Dios, otros con el mismo texto podrían afirmar otra cosa. Una cosa más. Entonces el apóstol Pablo habla acerca, y esto es un problema, porque en el momento en el que la imagen de Dios es distorsionada en mi mente, mi identidad también está siendo distorsionada, porque yo fui creado a su imagen y semejanza. ¿Tiene sentido? Después esa identidad se distorsionó porque Adán distorsionó la imagen de Dios en su cabeza. Y entonces dice esto: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el momento en el que yo distorsiono, por ejemplo, el decir, para mí lo más importante es mi familia, yo pongo a mi familia en el centro de mi sistema planetario. Estoy distorsionando la imagen de Dios. Mi familia no es lo más importante. Nunca debería ser lo más importante. Ese lugar solo le corresponde a Dios. Pero yo vivo en una realidad alterada donde creo que Dios no tiene problema con eso. ¿Me explico? Y me convenzo a mí mismo. Y encuentro en la Biblia, en lugar de textos, encuentro pretextos para defender mi argumento. Y entonces vivo desde esa realidad. Una realidad donde nos gusta cantar cosas como lo que cantábamos hace un rato, que estaba cantando Judith, este coro que dice algo así, ¿no? Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. ¿Qué dice? O sea, ¿alguien lo cantó? Lo cantamos fuerte, ¿no? Hace rato, yo lo canté fuerte. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Perdón, si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. Bíblicamente eso es verdad. Ahora, ¿es una realidad para mí? Entonces, ese es el tema, familia. En la iglesia nos hemos vuelto tan consumidores de información que tenemos la cabeza llena de verdades bíblicas, pero que no son aplicables a la vida, que no estamos viviendo. Por eso, a pesar de que decimos, sí, yo sé, a pesar de que decimos muchas cosas, en la vida sentimos que algo no va, como que algo no cuadra, como que algo falta, porque no está siendo realidad para nosotros. ¿Alguien me sigue aquí? Vamos a poner una segunda imagen. Ayúdenme con la siguiente imagen que dice, ahí está. ¿Qué es eso? ¿Es un pato o es un conejo? Los que dicen es un patonejo, ¿no? Los que dicen es un pato están viendo desde su perspectiva, sus experiencias, sus emociones, sus creencias, sus filtros.
Los que dicen que es un conejo están haciendo exactamente lo mismo. Esta imagen, claro, porque lo que esta imagen revela no es otra cosa más que el hecho de que tú y yo podemos estar viendo algo que es verdad y lo alteramos según lo que nosotros creemos, pensamos y hemos vivido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Por alguna razón nuestra mente decodifica, nuestro cerebro tiene que decodificar algo y darle sentido a las cosas para no sentir que estamos en problemas. Pero nos aferramos y decimos, no, mira, es un pato porque mira, o sea, y empezamos a explicar. Es un pato porque mira cómo tiene, eso es un pico, esas no son orejas, o sea, un conejo no tiene las orejas así, ¿no? Pues mira, y empezamos a explicar muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Sí? El tema es esto. El problema no siempre, ¿sí?, es la realidad. El pecado distorsiona nuestra percepción e interpretación de las cosas. Así que la realidad podría no ser el problema, sino cómo yo lo estoy viendo a través de la situación que yo estoy viviendo, a través del pecado, de cómo distorsiona las cosas, ¿sí? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo no inventa otra realidad. No es que el Espíritu Santo va a cambiar la realidad, sino que lo que el Espíritu Santo va a hacer es mostrarme la realidad verdadera de las cosas, ¿sí? Él abre mis ojos para que yo pueda ver correctamente la verdad que ya existe. Entonces, ¿qué necesitamos? Más esfuerzo para convencernos y decir, caray, ¿qué es esto? O sea, ¿es un pato, es un conejo? ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es? Y entonces estoy ahí midiendo y me esfuerzo y pienso, no, yo no necesito más esfuerzo, necesito que el Espíritu Santo me revele la verdad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, ya sé lo que tengo que hacer. Voy a obligar a mi mente a pensar lo que realmente tengo que pensar. Me voy a obligar a pensar como Jesús. No puedes obligarte. Para pensar como Cristo necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a pensar como Él. Yo no puedo obligarme a mí mismo a pensar como Jesús. Puedo repetirme muchos versículos en medio de una situación. Pon la otra mejilla, pon la otra mejilla, pon la otra mejilla, pon la otra mejilla. Y en cuanto me dan en la otra mejilla, voltearme e irme encima de la persona con todo. De hecho, tenemos historias de ese tipo. Conocemos. Entonces, no me puedo obligar a pensar como Jesús. No me puedo obligar a amar la santidad. No me puedo obligar a amar a la gente. Por más que voy a amar a las personas, voy a amar a las personas, voy a amar a las personas, voy a perdonar, voy a perdonar. No es por esfuerzo. Tiene que venir una revelación de parte del Espíritu Santo que me permita pensar y ver como Cristo lo hace. Esa es la dependencia que yo tengo del Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Me está siguiendo en esto? Porque muchas veces lo que hacemos es, para intentar dejar de ver eso y encontrar la verdad, yo lo que estoy pensando, estoy intentando esforzarme para encontrarle sentido. Y Jesús muchas veces dice, no se trata de lo que tú ves, Miguel. Yo quiero mostrarte la verdad de estas cosas. Podemos quitar la imagen, gracias. Así que el pecado no solo afectó nuestra conducta, sino nuestra percepción. El pecado no solamente es un tema conductual, es un tema de percibir. ¿Cómo percibo a Dios? Satanás es sumamente inteligente. Antes del ser humano, después de Dios, solo estaba Satanás. Solo estaba Lucifer, como la cosa más hermosa. Era un general en el cielo. Así que le fueron dados muchos atributos. Y él utilizó todas esas herramientas para engañar. Y entonces se acerca a Eva y se acerca con una mentira persuasiva. Una pregunta que, como decimos los mexicanos, lleva jiribilla. Porque eso es lo que hizo. Se acercó y le dijo, así que Dios les prohibió comer de todos los árboles que están en el huerto. Eso es una mentira. Porque Dios no dijo, les prohíbo comer de todo. Les dijo, hay un árbol que no pueden tocar, pueden comer de todos los demás. Y de hecho estaba el árbol de la vida, o sea, y del árbol de la vida no les prohibió nada, les dijo, acábenselo si quieren. Pero él viene con una mentira persuasiva. Y esa mentira, pues ya traía, la idea era sacar una respuesta. Y le dice esto, ¿no? Así que Dios les prohibió comer de todos los frutos, de todos los árboles que están en el huerto. Y Eva dice, no, solamente nos prohibió comer de este porque dice que vamos a morir. Y Satanás distorsiona la imagen de Dios. Lo empieza a poner como mentiroso y controlador en la mente de Eva. ¿Por qué? Porque le dice esto, punto número 1, no se van a morir. Así que en esa declaración Satanás está afirmando que Dios mintió.
la imagen de Dios en la mente de Eva cambia. Dios puede mentir. Dios puede engañar, puede no ser quien dice que es. Y probablemente el día de hoy haya personas aquí que dicen, no, yo sé que Dios siempre dice la verdad, pero su vida refleja que no confían en Él. Y cuando yo no confío en Él es porque creo que de alguna manera Él miente. Porque una persona que siempre dice la verdad y cumple lo que promete es completamente confiable. Si yo no confío, es porque creo que puede fallar. Y que lo que se dice de Él no es verdad. Distorsión de la imagen de Dios. Y no lo dejó ahí, sino que les dijo, no van a morir. Y luego lo pone como alguien egocéntrico y le dice a Eva, el problema, Eva, no es que mueran, es que Dios no quiere que sean como Él es. Él quiere ser único. Bueno, ¿no la Biblia dijo que los creó a su imagen y semejanza? Ya eran. Entonces, cuando yo escucho cosas como, porque Cristo merece todo, amén, pero luego no le doy todo, la pregunta es ¿por qué? Porque en el fondo creo que Él está pidiendo más de lo que merece. Estoy como Eva, creyendo en una distorsión de quién es Jesús. La pregunta es, ¿Cristo merece todo? Sí, aunque lo digamos sin convicción. Porque el que lo merezca no tiene nada que ver con mis emociones ni con tus sentimientos. Él es digno de toda gloria y alabanza, y todas las cosas en Él subsisten, fueron creadas por Él y para Él. Así que Él merece todo. El conflicto lo tengo yo, ¿por qué no le doy todo? Porque creo que si le doy todo, aunque yo cante y diga, si lo pierdo todo pero tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. En el fondo no creo eso. Porque si le doy todo, entonces ¿con qué me quedo yo? Porque no logro entender que al darle todo, cuando yo rindo todo y entrego todo, todo lo que es de Él, Él con eso me sostiene a mí. Y eso es una verdad, pero probablemente no sea mi realidad. Espero está siendo claro. Entonces, como tenemos una distorsión en nuestra mente y el pecado vino y distorsionó las cosas, no solamente distorsionó la imagen de Dios, sino que distorsiona todo. El pecado me hace ver cosas que no son reales. Por ejemplo, me dice que el dinero es igual a seguridad. El dinero es igual a seguridad. Si tengo dinero, miren mis queridos hermanos, ustedes y yo lo hemos experimentado, cuando está el cochinito, está llenito, nos sentimos más tranquilos. Podemos decir que no, pero la neta sí. Porque la distorsión del pecado me dice que el dinero me puede dar seguridad. Que el que la gente me reconozca es igual a tener una identidad clara. Si la gente reconoce, aplaude, me ama, es porque mi identidad está saludable. No es cierto. La distorsión nos dice que, el pecado nos dice que para tener paz hay que controlar las cosas. Que nada salga de tu control para que puedas tener paz. Y entonces el ser humano, que a causa del pecado tiende a querer controlar las cosas, y no solo las cosas, sino a las personas, porque a las personas nos gusta controlar a otras personas. No sé si sabían eso, pero a ti te gusta controlar a la gente. Aunque no, sí te gusta. Nada más que unos lo hacen por medio de violencia, otros lo hacen por medio de chantajes, otros lo hacen por medio de emocionalismo, otros lo hacen por medio de drama, otros lo manipulan a través de argumentos. Pero el tema es más, en una conversación, la pregunta es ¿por qué debates con alguien? Debatimos con alguien porque queremos llevarlo a que crea lo mismo que creemos nosotros. Es un deseo de control. En el fondo, eso es. Jesús viene a limpiar todo eso. El pecado nos dice que el placer, si encontramos placer, cualquiera que éste sea, nos sentiremos plenos, que el éxito asigna valor a nuestras vidas y que la autonomía es libertad. Que el que nadie te diga nada te hace verdaderamente libre. En otras palabras, si Dios no se mete contigo, si no tienes que rendirle cuentas a nadie, incluso a Dios, eres verdaderamente libre. Todo eso es una distorsión, eso no es verdad. Son distorsiones.
La mentira consiste, ¿dónde viene el problema de todo esto? En que la mentira, el pecado consiste en atribuirle a estas cosas un valor que no tiene. Entonces recuerda esto, toda cosa que te prometa algo que solo Dios puede hacer es una mentira. Este tema de decirle a nuestros hijos, ¿no? A la gente que amamos, lo vemos en Hollywood, lo vemos en muchas cosas, a la gente que amamos, y le podemos decir cosas como, siempre estaré para ti. No es cierto. Aunque suene muy bien, no es verdad. No puedes. Decir siempre y nunca para un ser humano es imposible. Matemáticamente improbable. No siempre puedes estar y no siempre estarás. Hay un día donde el Señor te llamará a su presencia y ya no vas a estar. Y a esa persona a la que le dijiste siempre contarás conmigo, dirá, ¿y ahora dónde estás? O como cuando estamos discutiendo con alguien y le decimos, es que nunca me ayudas. ¿Realmente el nunca es nunca? O sea, ¿realmente nunca te ha ayudado? O sea, ¿jamás te ayudó? ¿Nunca te hizo caso? Tenemos estas frases muy pegadas porque así es la humanidad, o sea, así somos. Y entonces afirmamos cosas que son improbables. Y esto lo hacemos porque le asignamos a cosas el valor que realmente no tienen. Escucha esto. La mentira comienza cuando algo creado ocupa en nuestra interpretación de la realidad el lugar que solamente le pertenece a Dios. En otras palabras, si alguien te promete hacerte feliz, es una mentira. Me voy a esforzar porque seas feliz toda tu vida. ¿Qué crees? No puedes. No puedes. Para los que están casados saben a lo que me refiero. Y los que se quieren casar tienen que saber que así es. Tú no puedes, yo no puedo ser el motivo de felicidad de mi esposa. No puedo. No tengo la fuerza, la sabiduría. Yo no tengo todo lo que ella necesita. Así que aunque yo le diga, te prometo que me voy a esforzar por hacerte feliz, aunque nazca de un buen deseo, es una distorsión de la realidad. No puedo. Solo Dios la puede hacer feliz. Lo que yo sí puedo hacer es esforzarme por amarla. Amarla como Dios quiere que la ame. Rogándole a Cristo, sometiéndome a Él, pidiéndole que Él la ame a través de mí. Eso sí puedo hacerlo. Pero a veces hacemos este tipo de cosas porque vivimos en un mundo de falsedades. Y entonces distorsionamos realidades. ¿Para qué? Y verdades, ¿para qué? Pues para que se suene más bonito, ¿no? Entonces, todo aquello que te prometa lo que Dios solo puede dar, está mintiendo. ¿Vale? ¿Están conmigo aquí? Ok. Ese es el punto número 1. Todo eso. Punto número 2. Conocer la verdad. Podemos conocer la verdad sin vivir desde su realidad. ¿Qué significa esto para ti? Puedes conocer la verdad sin vivir desde esa realidad. ¿Qué significa eso para ti? Puedes conocer la verdad sin vivir desde su realidad. Bueno, este es uno de nuestros mayores problemas. Podemos conocer mucha verdad, incluso podemos enseñarla y seguir viviendo desde otra realidad. Podemos conocer la verdad con nuestra mente y negarla con nuestra manera de vivir. Por ejemplo, las cosas que mencioné hace un rato, pero aquí tengo otra lista que dice esto. Decimos, Dios es mi proveedor, pero vivimos como si todo dependiera de nosotros. Decimos, mi identidad está en Cristo, pero una crítica destruye nuestra semana. Decimos, Dios tiene mi futuro en sus manos, pero necesitamos controlarlo todo. Decimos, Cristo es mi paz, pero nuestra paz depende de que las circunstancias salgan como queremos. Entonces, aunque yo conozco verdades, no son realidad para mí. La pregunta entonces no es solamente qué es lo que sé. La pregunta que debo hacerme, que tú debes hacerte es, ¿desde qué realidad estás viviendo tu vida? Es que yo conozco Biblia, eso no me importa, créeme, no me importa y a ti tampoco te debe importar lo que yo sé de Biblia. La pregunta que debemos hacernos es, ¿desde qué realidad estamos viviendo? ¿Desde qué realidad estás viviendo tu fe? Tu vida, ¿desde dónde la estás viviendo? ¿Ok? Porque nuestras reacciones muchas veces revelan lo que estamos creyendo.
El problema no se resuelve simplemente esforzándonos por pensar mejor, que es lo que te decía hace un rato: voy a amar, voy a amar, voy a amar, voy a perdonar, voy a perdonar. No, ¿por qué? Porque la carne, cuando hablamos de la carne, son los esfuerzos humanos. Los esfuerzos humanos también pueden hacer cosas religiosas. Los esfuerzos humanos pueden leer la Biblia, pueden memorizar versículos, pueden predicar, pueden intentar controlar sus pensamientos. Incluso en el esfuerzo humano podemos tomar una verdad bíblica y tratar de convencernos a nosotros mismos de ella mediante fuerza mental. Y todo se queda en mi esfuerzo, y ahí sigo yo dependiendo de mis esfuerzos para que esto se vuelva verdad en mi vida. Si tú estás siguiéndome con claridad en esta enseñanza, podrás darte cuenta que lo que he estado enfatizando una y otra vez son dos cosas. Uno, que conocer la verdad no es igual a vivirla. Y dos, que no podemos vivir la verdad realmente por esfuerzos personales. Entonces tenemos dos dilemas. Uno, necesito no solo conocer la verdad, sino necesito que la verdad de Cristo se vuelva realidad para mí. Y dos, necesito que alguien me ayude a que eso pase, porque yo solo no puedo. Y ahí es donde entra la persona del Espíritu Santo. Entonces necesitamos que la verdad de Cristo se convierta en una realidad interior. Escucha lo que dice Efesios 1, 17 y 18. Porque miren, queridos, de verdad, yo se los digo con todo el amor del mundo: si ustedes y yo logramos entender esto que estamos hablando esta tarde, les aseguro, les doy mi palabra, que muchas de las situaciones que ustedes hoy están viviendo, que sentimos que son como irremediables o que son tan complicadas, van a dejar de ser lo que ustedes piensan. Se los aseguro. Solamente hay que poner el corazón en esto y la mente en esto. Escuche lo que dice Efesios 1, 17 y 18. Y le pido a Dios, dice el apóstol Pablo, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Algo interesante de este pasaje es que el apóstol Pablo le está escribiendo a creyentes. Y lo que les dice es esto: queridos, aunque ustedes ya conocen el evangelio y yo les he predicado y les he enseñado, mi oración por ustedes es la siguiente: estoy orando fervientemente para que Dios, dice ahí, el Padre del Señor Jesucristo, les dé sabiduría espiritual. Pablo sabe que estos hombres, aunque saben y han escuchado el evangelio, no necesariamente lo entienden. Y luego les dice, ¿sí? Y percepción. Que la percepción que tienen de la verdad, que la percepción que tienen de Dios sea la que realmente necesitan tener. Así que el apóstol Pablo, él entiende algo que a nosotros nos ha costado años comprender: que la gente oye lo que quiere. Y entiende lo que quiere con respecto a los lentes que usa. Y que Cristo mismo puede estar predicando aquí y nosotros cuestionando si lo que dice es posible. Así que el apóstol Pablo les dice esto, les dice: yo oro por ustedes, ustedes son hijos de Dios, tienen al Espíritu Santo, pero oro para que Dios les dé sabiduría espiritual. ¿Qué deberíamos pedirle a Dios? No escuché, ¿qué deberíamos pedir? Sabiduría espiritual. Si le pides fervientemente a Dios, al Espíritu Santo, que te dé sabiduría espiritual, ¿crees que no te la va a dar? Muchas de las cosas en las que estás metido es porque necesitas solo sabiduría espiritual para salir de allí. Y la percepción correcta de las cosas. Por eso les dice, y que les dé percepción, la forma correcta de ver. Y luego dice, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Adelante. Dice, le pido que les inunde de luz el corazón. Él habla de tres conceptos: sabiduría, percepción y luz. Cosas que una persona necesita para caminar correctamente: sabiduría, percepción y luz. Necesito tener claridad, ser sabio para tomar decisiones, para identificar, tener la percepción correcta de la situación. El evangelio, que es un solo evangelio, pero que está narrado en la Biblia desde 4 perspectivas diferentes. A veces nos preguntamos por qué los evangelios, hay gente que se ha preguntado por qué los evangelios se parecen tanto, por qué el deseo de Dios de poner libros tan parecidos que son tan repetitivos. Porque aunque es una sola historia, está vista desde 4 aspectos distintos. Para que pudiéramos ver todo, podamos
ver a Cristo desde todos los lugares, que nada se perdiera. Entonces, yo necesito tener la percepción correcta de mi familia. Necesito tener la percepción correcta de ese problema financiero, de esa situación financiera. Necesito tener la percepción correcta. ¿Cuál es la percepción correcta? ¿Cuál es la percepción correcta de esta situación familiar que tengo, de este desencuentro que tengo con mis padres o en mi matrimonio o con mis hijos? ¿Cuál es la percepción correcta de esta relación de noviazgo que llevo? ¿Cuál es la percepción correcta? ¿Qué es lo que sabiamente necesito entender de esta circunstancia? Necesito luz. Por eso el apóstol Pablo dice: le ruego a Dios que les dé luz para que puedan ver, que les inunde de luz el corazón. Sigo adelante. No necesitamos inventar una nueva verdad. Miren, hay gente que estaba escuchando, bueno, voy a poner este ejemplo. Imaginen a una persona que tiene un diagnóstico, alguien que perdió un miembro, una extremidad. Hay algo que se llama el miembro fantasma, lo hemos escuchado. Es un trastorno, ¿no? El cerebro todavía no se habitúa al hecho de que ese brazo ya no está o esa pierna ya no está. Entonces envía la orden de que baje sangre a esa pierna porque hay algo que está mal ahí. Y entonces quienes lo han experimentado dicen que son dolores terribles, que es como si la pierna siguiera allí. Entonces, algo que hicieron los terapeutas para tratar esto es muy interesante. Porque lo que los terapeutas hicieron, se dieron cuenta que le podían dar medicamentos al paciente, le podían dar y llenarlo de chochos, pero que no era lo mejor. Entonces a alguien se le iluminó, Dios le iluminó así el cerebro, le dio luz. Y entonces dijeron: trae a ese paciente que le falta una pierna. ¿Y qué vas a hacer? Tú tráelo. Y lo pusieron enfrente de un espejo. Y cuando la persona se vio en el espejo y puso sus ojos en la extremidad que ya no estaba, el dolor desapareció. Porque el cerebro captó la realidad. Dijo: ya no está. Entonces el dolor desapareció. Porque el dolor que él sentía era real, pero era producido por algo que no era verdad. ¿Tiene sentido? Así nos pasa. Muchas veces lo que Dios va a hacer, tenemos nuestra realidad que nos está doliendo por todos lados y Dios va a decir: ven. El Espíritu Santo nos va a poner enfrente del espejo. Para que veamos lo que Él ve. Y veamos cómo Él ve. Pero mientras yo me niegue a estar frente a ese espejo, yo voy a seguir viviendo los dolores del miembro fantasma. Porque estoy viendo mi realidad desde una perspectiva equivocada. No sé si tiene claridad esto. Quiero terminar leyendo esto. Juan 14, 16 y 17 dice así: yo le pediré al Padre y Él les enviará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Así que el Espíritu Santo ya mora en aquellos que han creído. ¿A quién necesito para poder vivir la verdad de forma real? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me va a guiar a toda verdad. Y aquí Jesús lo dice, Él los va a guiar a toda verdad. Y Jesús dijo: yo soy la verdad. Entonces, ¿a dónde me guía el Espíritu Santo? A Cristo. Porque en Cristo se sostienen y subsisten todas las cosas. Es el centro de todo. Al final podemos dar muchas vueltas y vamos a terminar en el mismo lugar. Jesús es el fundamento, es la base, es todo. Y entonces, una vez que está en nosotros, luego el apóstol escribió lo siguiente, ¿sí? Escuchen ahora lo que dice el Señor Jesucristo en el 16, versículos 13 y 14. Dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. En otras palabras, el Espíritu Santo, llamado el Espíritu de verdad, eso nos enseña que hay otros espíritus que mienten. Y por eso hay un don sobrenatural, un don del Espíritu Santo llamado discernimiento de espíritus.
Porque la persona que tiene un don de discernimiento de espíritus puede saber bajo qué influencia espiritual está una persona haciendo tal cosa. O puede entrar a un lugar y puede percibir en el ambiente el tipo de espíritu que hay en la situación. Y no hablo acerca de espíritu de sospecha. ¿Ok? Por favor, siempre aclaro eso porque es algo importante. Hay gente que siempre está como que, siempre está negativa, ¿no? No, es que yo entro y siento cosas, o sea, pero lo sientes en todos lados, o sea, siempre estás sintiendo cosas y eres tú, tu mala perspectiva de las cosas. El Espíritu Santo es un Espíritu Santo, por eso lo aparta de todo, lo ejemplifica, lo separa y dice es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu de verdad, así que no miente. Y como no miente, no tiene otro lugar a donde llevarnos más que a la verdad. Y como la verdad es una persona, el Espíritu Santo no tiene interés en entretenerme, sino en llevarme a Cristo. Porque Cristo es la verdad. El Espíritu Santo nunca tendrá más interés en consolarme en medio de mi dolor, aunque Él es bueno y amoroso, si ese consuelo no me lleva a Jesús. Porque el Espíritu Santo no vino a hacer una obra que se tratara de Él, sino que Cristo dijo, Él les hablará de mí y me glorificará porque los guiará hacia mí. Por eso hemos estado repitiendo semana tras semana, semana tras semana. Si yo el Espíritu Santo lo veo solo como una figura de una paloma que alguien me enseñó, una paloma blanca. Si lo veo como experiencias, si lo veo como sentires, si lo veo como emociones, si lo veo como es algo que no entiendo, algo tan abstracto que no logro entender, estoy distorsionando la imagen verdadera del Espíritu Santo que está en la Biblia. El Espíritu Santo, su trabajo principal es llenarme de la vida de Cristo, hacer que yo pueda ver a Cristo en mi propia vida, revelarme la hermosura y la belleza de Jesús y hacer posible que Cristo viva su vida a través de mí. Y eso implica todas esas cosas, porque Cristo manifestaba poder y mucho. Bueno, entonces ese poder también está disponible para nosotros. Pero nada por separado. Y siempre como centro Jesús. Así que espero que esto esté aterrizando nuestros pensamientos. Por último, quiero ponerles esta imagen. La tercera y última imagen. Espero que nos ayude. ¿Sí? ¿Sí la tienen, chicos? Ahí está. Muchas gracias. Lo que el mundo enseña, la verdad bíblica y la realidad ontológica, es decir, cómo se vive desde Cristo adentro, no afuera. ¿Sí? El mundo me dice, tu valor depende de lo que logres y de lo que otros piensen de ti. No lo pone así en una frase, pero es todo lo que enseña. Todas las películas, los programas tienen que ver con esto, ¿no? Los logros, lo que la gente opina de ti. Si la gente opina algo bueno de ti, eres valioso, ¿no? Esas son las mentiras del mundo. La verdad bíblica dice eso, Efesios 1, del 3 al 6, ahí pueden anotarlo. Mi identidad y valor están en Dios. Yo soy su hijo. Así que no son mis logros ni lo que la gente piensa de mí. Pero esa es la verdad. Y yo en eso puedo decir amén con todo mi corazón. Pero si no logro pasar a este lado, todo se queda en un concepto. Este lado dice, la realidad ontológica. Lo ontológico significa que es el origen, la fuente de donde surgen las cosas. El Espíritu me introduce en la relación filial del Hijo con el Padre. Es decir, me involucra en la relación entre Jesús y su Padre. Nos mete ahí, porque su Espíritu está en nosotros. Y entonces yo puedo decir, Abba Padre, ya no vivo buscando aprobación, sino que vivo desde la aceptación que ya recibí en el Hijo, en otras palabras. Y ahí está el texto, Romanos 8, 15 y 16, lo explico. Lo que Dios más ha amado es a Jesús. Lo que más ama el Padre es al Hijo. ¿Ok? Ahora, quiero ser muy claro en esto. El Padre tuvo un solo hijo, Cristo. ¿Sí o no? Hijo por la cuestión que tiene que ver con la naturaleza, que son de la misma sustancia. Nosotros somos hijos por redención. Es decir,
fuimos adoptados. Pero la Biblia claramente separa. Y cuando el Padre habla del Hijo, dice, este es mi Hijo amado. No dice, estos son mis hijos amados. Dice, este es mi Hijo amado. Ahora, Dios es amor y ama lo que crea. ¿Qué es lo que ocurre después? Él ama tanto al Hijo que dice, mi corazón, mi voluntad, y es lo que vemos en la palabra, es que lo mejor que puede ocurrir es que mi Hijo more en cada persona. ¿Sí? Y cuando Cristo mora en nosotros, el amor que el Padre vierte sobre nosotros lo está derramando porque el Hijo está ahí. ¿Sí o no? Hay muchos pasajes que hablan acerca de que Dios nos ama, por supuesto. Pero a pesar de que Él diga, yo te creé y te he amado con amor eterno desde antes de la fundación del mundo, y todas estas cosas que David escribió, e Isaías y Jeremías, a pesar de todo eso, Él siempre hizo una separación con el Hijo. Y dijo, este es mi Hijo amado. Así que ahora cuando una persona tiene al Hijo, entonces puede recibir el amor de Dios como Cristo mismo lo recibió. Esa es la verdad ontológica. Yo no soy aceptado delante de Dios por lo que yo soy, ni por mis logros, ni por las cosas buenas que hago. Soy aceptado por una razón. El Hijo que es aceptado vive en mí. Y entonces no hay nada que pueda hacer que ese Hijo salga. Siempre será aceptado. Y así como eso hay otras verdades. Si tienes suficiente dinero estarás seguro. Dicen que el dinero no lo es todo, pero ¿cómo ayuda? ¿No? Pero le damos la verdad, o sea, en nuestra humanidad le damos muy alto valor. Cuando tú te das cuenta que es puro papel y metal, y que si un día las reservas, chao, ¿no? Cuando hay malos manejos en las finanzas públicas, o sea, alguien que debía 100 pesos luego terminó debiendo 100,000 de un instante a otro. Así que ¿qué valor tiene? Es completamente algo subjetivo. La verdad bíblica es nuestra seguridad está en que Dios es nuestro proveedor. Y lo creemos. Pero la realidad vivida o vívida, la realidad de Cristo en nosotros, no desde afuera, sino desde adentro, es el Espíritu produce en mí la confianza. Yo puedo estar, no estoy negando la realidad, hay una deuda difícil. Pero no me voy a convencer, es que Dios es mi proveedor, y luego estoy llorando, mordiéndome las uñas. El Espíritu Santo lo que va a hacer es desde adentro va a producir la confianza con la que Cristo confía en su Padre. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando yo estoy en medio de la situación de deuda, y a pesar de tener fe, estoy tronándome los dedos, ¿por qué es? Porque no se está produciendo en mí la confianza con la que Cristo confía en el Padre. Y la pregunta es ¿por qué? Porque no estoy dependiendo del Espíritu Santo para que eso pase. Cuando eso pasa, mi perspectiva de la deuda cambia. La realidad es esa, hay una deuda, tengo que pagar, pero mi perspectiva acerca de la deuda cambia. Empieza a venir sabiduría, entendimiento, me tranquilizo y digo, a ver, pues si no es para tanto. Si no es para, ojalá todo se tratara de dinero, queridos, se los digo en serio. Porque cuando alguien está enfermo, está en crisis, tiene un familiar al que ama, hospitalizado, y tienes todo el dinero y aún así no se puede sanar, te das cuenta que el dinero no lo es todo. Hay gente que ha hecho mucho dinero, saben administrar bien, contar bien, lo cual es admirable y es bueno. Y aquí tenemos varios que tienen emprendimientos y tienen negocios y los bendecimos. Que Dios les siga dando sabiduría. Pero ¿saben qué, queridos? Eso no lo es todo. No lo es todo. Entonces yo necesito que el Espíritu Santo no es, Señor, por favor desaparece la deuda, ¿no? Lo que yo necesito es Señor, produce en mí la confianza de Cristo. Ahí va Jesús caminando, ¿no?, con los muchachos,
miles de personas sentados esperando a que Cristo les predique, y la gente tiene hambre, y hay 20,000 personas sentadas en un cerro. 20,000 personas ahí. Y Jesús dice: vamos a darle de comer a todos. Obviamente los discípulos que no tienen el Espíritu Santo hacen la pregunta que tú y yo habríamos hecho en algún momento: ¿y con qué les vamos a dar de comer? No les podemos dar de comer ni a 10. No tenemos nada, y lo que tenemos no alcanza para tanta gente. Pero Jesús tiene algo que ellos no sabían que tenía: una confianza, una certeza, el poder, la relación con el Padre, donde Él pide y Él sabe esto. Jesús sabe que pide y recibe. Entonces voltea y dice: Padre, multiplica estos peces, multiplica estos panes. ¿Y qué pasa? Le da de comer a todos, 20,000 personas, y luego sobran canastas y le da a cada uno de sus discípulos para llevar, ¿no? Su despensita, llévensela, muchachos. Porque Jesús, no es que la realidad cambiara, no había 20,000 personas y había poco pan, pero la percepción es diferente y la confianza es distinta. Él sabe que tiene un Padre que nunca lo va a dejar. Si Jesús mora en mí, y la Biblia dice que cuando yo no sé cómo pedir, el Espíritu de Cristo que está en mí dice que clama: Abba, Padre, lo mismo como oraba Jesús, y dice que le pide al Padre lo que yo no sé cómo pedirle. ¿Dónde me está colocando eso? En el hecho de que mi confianza no está en la situación. Y así aparece todo. No me voy a llevar más tiempo, pero le pueden tomar foto, o al rato lo subo a la comunidad y lo pueden bajar. Pero dice esto, el último: tus circunstancias determinan si Dios está contigo. La gente, ¿no? Si Dios está conmigo, ¿por qué me pasan estas cosas? La gente del mundo cuestionando: si Dios es real, ¿por qué hay tanto peligro? No quieren ver su propia vida. Siempre es más fácil aventarle piedras al de enfrente. La verdad bíblica dice: la presencia y fidelidad de Dios no dependen de circunstancias favorables. El Espíritu me asegura la presencia del Padre. Vivo desde esa realidad de que Cristo está en mí y nada puede separarme de su amor. Y lo voy a terminar explicando con un pasaje. Tú amas este versículo igual que yo, así que búscalo en tu Biblia. Salmo 23. Escucha lo que dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Este salmo, por eso David es, o sea, cuando Dios dice que es un hombre conforme a su corazón, Dios no está hablando de las acciones de David, está hablando de él como persona. Porque David ve cosas adelantadas a su tiempo, entiende cosas de Dios que otros no entendieron. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. David no se refería a que tuviera toda su familia en paz, que no le faltara el pan, sabía que había algo más. Luego dice: en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, no yo, no mis ganas. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, lo cual David está diciendo que los creyentes vamos a pasar por valles oscuros. Probablemente estés pasando un valle oscuro, o lo vayas a pasar, o quizás lo acabas de pasar. Pero dice esto, él no se enfoca en el valle. Él dice: no temeré, porque tú estarás a mi lado. En medio del valle, mi Padre irá conmigo. El hecho de que la circunstancia sea desfavorable no quiere decir que me abandonó. Si estoy logrando salir de la circunstancia victorioso, rasguñado, herido, pero estoy saliendo, es porque mi Padre en medio de la circunstancia va caminando conmigo. Luego dice: tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones, y ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor yo viviré por siempre. Ahora, David dijo esto
mirando Él desde su perspectiva. Pero ahora vamos a poner esto en la perspectiva de Jesús, en la perspectiva de la iglesia que debería tener. Y como ahora con la presencia del Espíritu Santo, esto deberíamos entenderlo. Y solamente voy a enfocarme en el último versículo. Dice: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. La pregunta es, ¿cómo ocurre eso y por qué? ¿Qué imaginas cuando escuchas: todos los días de mi vida me seguirán el amor y la bondad de Dios? ¿Qué imaginas? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Y por qué? Dios es amor, ¿no es cierto? Sí, Él es amor. ¿Cristo es Dios? Sí, así que Cristo es amor, ¿cierto? ¿Cristo me va siguiendo? Entonces, David vio cosas, pero las vio borrosas. Él sabía que venía algo más grande y dijo: no sé cómo va a pasar, pero el amor de Dios estará conmigo siempre. Para que eso pasara, Jesús tuvo que morir en la cruz, resucitar y luego enviarte su Espíritu. Y ahora el amor de Dios no te sigue, vive en ti. Porque si Cristo está en ti y Cristo es amor, el amor de Dios está en ti. Y la Biblia también dice que Dios es bueno. Y como Cristo es bueno porque es Dios y Él mora dentro de ti, su Espíritu mora dentro de ti, la bondad de Dios está en ti. No viene de afuera, está dentro. Esa es la realidad para todos los que han creído en Cristo como su Salvador y su Señor. No es algo que viene de afuera. No es que Dios me va persiguiendo por una calle, ¿no?, para entregarme cosas. Es que me está diciendo: todo lo que necesitas lo he puesto dentro. Mi hijo está ahí. Y luego David dice esto, dice: dice, me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Y esto lo podemos relacionar con la eternidad, por supuesto, pero hay algo más, porque es algo todavía más hermoso. No. Yo no habitaré en esta tierra para siempre en la casa del Señor. Mientras yo viva, yo seré la casa del Señor. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y que ahora tú y yo somos el templo de Cristo, el templo de la presencia de Dios. Entonces no es que sea algo externo, es algo interno. David logró ver algo, pero Cristo nos enseña una realidad más elevada. Y esa realidad es que Cristo, al morar en ti, te convierte en la casa de Dios. Así que puedo decir, en lugar de decir: en la casa del Señor habitaré por siempre, podría decir: el Señor habitará por siempre en mí, mientras yo viva en esta tierra, hasta que Él me lleve a su presencia. Y mientras yo viva en esta tierra, como Él mora en mí, su amor y su bondad no me siguen, van conmigo, me nutren desde adentro y salen a través de mí. Esa es la realidad. Dicho todas estas cosas, la pregunta que tú y yo debemos hacernos para cerrar es: ¿desde dónde estamos viviendo? ¿Qué realidades no estás logrando vivir? ¿En qué cosas estás lejano? Conoces la verdad, pero no es aplicable a tu vida. Porque quiero decirte que si estás pasando por eso, el Espíritu Santo, que es bueno, quiere hacer realidad la verdad de Cristo en ti, y que puedas experimentar la vida de Cristo en tu propia vida. Eso es lo que significa: yo soy la verdad. Cuando Jesús lo dijo, no hablaba de conceptos, hablaba de Él ser la verdad vívida, real, en cada persona, en todas las cosas. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Podemos orar?